La clase pasada ya habíamos avanzado un poco más, pero lo he quitado a los anteriores servicios que había registrado en esta parte porque quiero que lo veamos un poquito más a detalle. ¿Ok? Eh, Básicamente, este apartado de servicios lo que indica es que tenemos un contenedor que pone a disposición estos servicios, ¿no? En este caso habíamos dicho que una imagen puede ser en sí mismo el punto central de lo que es el servicio como tal. En este caso, la imagen de Mongo que tiene la instalación de Mongo es el punto central de este servicio. Y lo que estoy haciendo es ponerlo disponible por fuera del contenedor. Eh, ya les había comentado también que una instalación de Mongo lo que necesita para su funcionamiento es tener el volumen asociado, ¿ok? Entonces, nos vamos directamente a la carpeta en la que está este archivo y lo que vamos a hacer es, en efecto, correr el docker compose para que este vaya creando los contenedores asociados a esta composición de contenedores. Si se fijan, en este punto solamente estoy creando la base de datos. ¿Ok? Cerrar de momento esto que no necesitamos. Inge, perdón la molestia. Tenía que, creo, pasarnos este repositorio para que podamos seguirlo con el ejemplo que está haciendo. En realidad les voy a copiar todo el ejemplo el día de mañana para que ustedes lo hagan en la práctica. Entonces, de momento solo, de momento síganme con lo que estoy haciendo y ya el día de mañana ustedes al entregarles con la práctica lo van a poder ir haciendo por su cuenta. Todo esto les voy a mandar para que lo vayan revisando también ustedes, no se preocupen. Bien, en este momento está un poquito lento el internet, pero vamos a continuar. Ok. No recuerdo exactamente si habíamos visto, pero de tres componentes en realidad, ¿no? Que vendrían a ser el backend y el frontend, por un lado. El backend lo que hace es, en esencia, definir dos servicios. Uno es para datos de una base de datos que es muy sencilla, de hecho, pero que el funcionamiento sería similar para cualquier otro sistema, ¿no? Entonces tengo un sistema, un servicio que mapea las solicitudes del GET y otro servicio que mapea las solicitudes del POST. Como ustedes ya saben, todo lo que viene por GET es una solicitud de búsqueda en una base de datos, es decir, estamos obteniendo información a través de una dirección URL. Y bueno, el post es el envío de información. Esto lo vamos a ver a detalle cuando lo estemos, cuando ya logremos ejecutar nuestros servicios. Eso sería en cuanto al backend, ¿ok? Desde el punto de vista de frontend, de la misma forma tenemos un aplicativo que es muy sencillo. Es muy sencillo, de hecho, lo único que hace nuestro frontend es renderizar de alguna forma el contenido que estamos mostrando
y proporcionarnos un formulario bastante sencillo también para enviar la información nuevamente hacia el backend. ¿Hacia dónde lo envía? Cuando envía una solicitud de tipo post, está enviando a esta URL que sería personas o persons. Y de la misma forma, cuando obtiene información, lo hace de la misma URL. ¿Qué significa eso? Que persons está mapeando tanto una solicitud get y está mapeando una solicitud post. No solamente para hacerles recuerdos, porque todo esto seguramente ya lo han visto cuando estaban viendo los módulos respectivos, tanto de backend como de frontend. Bien, ¿cómo estamos aquí? Si se fijan hasta este punto, ya ha descargado la imagen e incluso la ha iniciado, ¿no? Entonces, vemos que en la línea de comandos podemos revisar la información en el desktop y demás. De momento vamos a revisar la información en el desktop. Entonces, nos indica que en efecto ha hecho este conjunto de operaciones. Este es el log que tiene el Docker, el contenedor, ustedes ya lo conocen. Y como pueden ver en el compose que estamos manejando, solamente tenemos un servicio, que sería DB en este caso. ¿Ok? Entonces, como solamente tenemos un servicio, nuestro proyecto se llama Multic, que viene por multicontenedores, pero en este momento solamente está funcionando con el servicio de Mongo. Y de hecho este ya se está ejecutando, ¿no? Tengo mapeado el puerto respectivo para su funcionamiento. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es tratar de entrar al backend. Voy a tratar de entrar al backend para poder ejecutar mi backend desde mi máquina principal. Si se fijan, esta terminal está en la máquina principal. Entonces, para poder ejecutarlo, necesito la instrucción del start. Esto es simplemente para mostrarles que el aplicativo se está conectando desde la máquina principal hacia nuestro contenedor. ¿Okay? Entonces, si vengo a esta máquina, podemos ver este hola mundo, que, bueno, no tiene mucho sentido que les vaya mostrando todo a detalle, pero que esto hemos dicho que vamos a mapear la ruta de persons. Sí se ubican, ¿verdad? En el backend he indicado que tiene que conectarse al 127, que es la dirección local, al repositorio de datos que dice Student Data, ¿ok? Y estoy mapeando las solicitudes utilizando este key de servicio que sería personas o persons. Entonces, hasta este punto, lo que puedo ver es que ya tengo una conexión. El backend simplemente me está que tengo la conexión con la base de datos. ¿Ok? Si se fijan, esta termina corriendo el backend, ¿no? Está en el backend. Entonces voy a abrir una nueva en la que me voy a ir a correr el frontend. Entonces voy a ejecutar que está nada más
comunicarse mediante web services con el backend que tenemos corriendo también en la máquina principal. Me parece que es el internet. A ver, voy a tratar de cambiar mi conexión. Un segundito, por favor. Aló, perdón. Espero que mejore un poquito. Ok, les decía que tengo el backend corriendo, tengo el frontend, y lo único que hacen estos dos es comunicarse entre sí. En este momento lo que voy a hacer es, por ejemplo, registrar una persona, en este caso, Vladimir, y esto ya ha ido hasta mi backend, y lo ha registrado correctamente. Entonces, si vemos la comunicación que tiene personas, ya muestra un archivo, un registro en la base de datos. Esto ya está registrado en la base de datos. Entonces, si quisiéramos verificar, podemos utilizar el Navicat, que es solamente por temas de verificación, ¿no? Para ver que todo el entorno esté de alguna forma funcionando. Y en este caso ya está registrado. Si se fijan, voy a registrar a otra persona. Y la comunicación es prácticamente como si estuviera trabajando todo dentro de la propia máquina principal. ¿Ok? Entonces, solamente nuestra base de datos se está ejecutando en un contenedor. Y los otros dos aplicativos, el frontend y el backend, se están ejecutando en la máquina principal. Lo que voy a hacer a continuación es detener el frontend. Estoy deteniendo el frontend, por lo que ya no debería tener esta página, ya no se está renderizando. Entonces he detenido mi frontend. Y voy a detener mi frontend precisamente para crear el servicio de frontend dentro de nuestro contenedor o dentro de nuestro conjunto de contenedores. Bien, entonces lo que vamos a hacer es definir un nuevo servicio, que en este caso lo vamos a llamar app. Y a diferencia del anterior, este no va a ser un servicio que se base en una imagen, sino que va a ser un servicio que se va a construir a partir del Dockerfile que se ha registrado. Entonces, en este caso, le decimos que tome el Dockerfile que se encuentra en esta dirección. Esto funciona con el punto porque de hecho estamos en esta carpeta, ¿no? El Docker Compose está en esta carpeta y le está diciendo que a partir de la carpeta actual entre a esta otra carpeta y de ahí tome el Dockerfile. Al igual que hemos hecho previamente, lo que vamos a hacer es entonces definir los puertos. En este caso, en lugar de decirle que mapee el puerto 5173 que estábamos usando en la máquina principal, vamos a mapear nuestro puerto 80. ¿De acuerdo? Y además del puerto necesitamos
indicarle que vamos a utilizar un volumen. Ok. Lo que vamos a hacer es lo que habíamos visto antes, ¿no? Si se fijan, este volumen, les había comentado que este es un volumen nominado, un volumen nombrado, que lo crea automáticamente el compose. En este caso no lo vamos a crear de esa forma. No lo vamos a crear de esa forma, sino que nos vamos a ir directamente al frontend y vamos a montar la carpeta que habíamos utilizado. Vamos a montar la carpeta que habíamos utilizado para que esté disponible en nuestro contenedor. Es decir, vamos a utilizar la misma carpeta tanto fuera como adentro. Que habíamos visto, ¿no? Que era una forma sencilla, digamos, de poder tener los archivos directamente en el contenedor. Y esto lo vamos a mapear dentro de nuestro contenedor en esta carpeta, que es donde se guardan los archivos de código fuente para el frontend. ¿Ok? A ver. Entonces, hasta este punto lo que estamos haciendo es crear ese nuevo servicio. Entonces, vamos a, en la línea de comandos vamos a utilizar un nuevo comando. Que básicamente lo que hace es reiniciar lo que estábamos haciendo, ¿no? Y esto lo he hecho porque hemos cambiado un servicio. Entonces, para recrear todo eso, he utilizado el comando docker compose down, que básicamente los elementos que se habían creado con el compose app. En este caso ha eliminado la base de datos que teníamos creada y también ha creado la red por defecto que crea el compose para que se utilice en las máquinas. Entonces nuevamente voy a proceder a recrear. En este caso lo he hecho bastante rápido porque ya tenía cachado perdón, no, creo que no he guardado esto. Por alguna razón no me ha recreado el archivo. Ok, tengo el servicio. Vamos a intentar nuevamente. Bien. Previamente creo que se me ha olvidado guardar el archivo de compose. Pero en este caso podemos ver que ya ha levantado el archivo del byte o del byte. Y ya debería tener corriendo ambos contenedores, ¿no? Tengo el de base de datos, que es el DB, y también tengo el de aplicación. Entonces, si se fijan, tengo mapeado el puerto 80, que está redirigiendo a la aplicación frontend. Entonces, hasta esta parte tengo exactamente los mismos elementos que teníamos previamente, pero con la diferencia de que en este caso yo ya estoy corriendo el aplicativo desde el puerto 80 y a su vez el aplicativo está ya comunicándose con mi backend, ¿no? Recordaremos que el backend en este momento se encuentra todavía en la máquina principal. Si se fijan, está mapeado al puerto 3000 y está corriendo con la máquina principal. Pero si se fijan, la base de datos, tengo estos dos elementos y mi frontend, que está en la máquina ya containerizada,
ya está apuntando a este servidor de datos y en consecuencia actualizo los datos que eh, están dentro corriendo dentro del contenedor de base de datos. Entonces, si se dan cuenta, tengo ya estos elementos, tengo funcionando la aplicación de forma correcta. Y un elemento interesante quizás es que además yo podría también tener corriendo el, el aplicativo de frontend desde la máquina principal. Entonces, si recuerdan, el 5173 está directamente apuntando a la máquina principal y el puerto 80 está apuntando a la máquina del contenedor. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante es que, si se fijan, están compartiendo la misma información. Entonces, si yo vengo a este lado y actualizo esto, también voy a poder ver que en tiempo real prácticamente tiene una comunicación tanto desde la máquina virtual como, perdón, desde la máquina contenerizada como de la máquina principal. Algo, bueno, vamos a ver más adelante un poco esto de los pasos que hay entre los dos tipos de comunicaciones. Vamos a continuar, ¿ok? Bien, entonces hasta este punto ya tenemos la base de datos, que es el Mongo como tal, y el frontend corriendo. Lo que nos queda es básicamente pasar el backend también al contenedor. ¿Okay? Para pasar el backend al contenedor, vamos a crearnos un nuevo servicio. De la misma forma, le indicamos que este servicio se tiene que construir a partir de otro Dockerfile, pero que en este caso ya no se encuentra en la carpeta frontend, sino que se encuentra en la carpeta backend. También tenemos que indicarle los puertos que tiene que utilizar. En este caso le vamos a indicar que utilice el mismo, el mismo puerto y, como hemos hecho anteriormente, también le vamos a indicar el volumen que tiene que utilizar. Entonces, este es el volumen que tiene que utilizar. Esto no es frontend, es backend. Y a su vez, ¿qué carpeta tendría que mapear en este sentido? ¿Alguien se acuerda qué carpeta tengo que mapear? Bien. El frontend, como ustedes bien saben porque ya han visto estos módulos, el código se encuentra dentro de este SRC, ¿no? De Source. Pero para el tema del backend, el código se encuentra dentro de la carpeta app. Entonces, la carpeta que de hecho hay que mapear es esta, ¿no? La carpeta app. Y en este caso también es app. Ok. ¿A alguien se le ocurre que necesitamos algún cambio adicional hasta este punto? ¿O ya debería funcionar con eso? Hola.
Hola, hola, ¿me siguen? Sí, ingeniero, lo seguimos. Gracias, gracias. A ver, ya debería de funcionar con ese cambio. ¿A alguien se le ocurre alguna dificultad ahí? El clon ya no tiene que apuntar al nuevo backend que se va a construir. Debería de apuntar al nuevo backend, el source, ¿no? Mejor dicho, el frontend. Pero en este caso estoy apuntando directamente al localhost. O sea, sí debería de apuntar al backend, correcto, pero si levanto como localhost, es decir, como 127.001, debería de funcionar también, porque estoy recibiendo, a ver, esta partecita probablemente es un poquito confusa. Si yo en esta parte estoy definiendo que mi máquina principal está escuchando el puerto 3000 y al contenedor le estoy mandando al puerto 3000 y le digo que un localhost lo va a encontrar, estos son servicios. Entonces, es como si estaría haciendo una búsqueda, ¿no? Con las IPs que maneja la máquina principal, si vale el término. Se está buscando entre ellas, dice localhost, y la máquina sabe que es el localhost. Entonces, probablemente sí funcione. ¿Okay? ¿A alguien se le ocurre alguna otra razón para que esto no se ejecute correctamente? En este punto estoy deteniendo los dos contenedores. Estoy deteniendo los dos contenedores y voy a detener tanto el servicio del frontend en la máquina principal y también voy a detener el servicio del frontend en la máquina principal, el servicio de backend en la máquina principal. ¿Ok? Ya he detenido ambos servicios. Le voy a decir que detenga las imágenes y voy a levantar nuevamente las imágenes, pero con la diferencia que ya debería de funcionar, ya debería de levantar el backend también. ¿Está bien? Entonces, me voy a la base de datos, voy a cerrar esta conexión y voy a abrir nuevamente la conexión y tengo mi base de datos funcionando de forma adecuada. Me voy al frontend. Me voy al frontend y veo que no está cargando. Entonces me voy al backend y verifico que también está teniendo problemas, ¿no? Ah, no, perdón, este es este. Entonces el backend, si se fijan, está teniendo problemas. El frontend debería de funcionar. Y de hecho el frontend está funcionando. Pero si se dan cuenta, nosotros tenemos 3 datos registrados acá. O 3 o 4, sí, 4. Estos datos ya los tenemos en base de datos. Entonces, si nuestro aplicativo estaría funcionando de forma correcta, esos 4 elementos deberían de cargarse aquí. Y cuando vamos al aplicativo de backend y nos vamos directamente con una solicitud de tipo GET, vemos que la página no está funcionando. Ok, esto es muy común por el tema de que no se están encontrando los servicios o está habiendo algún tipo de dificultad. Esto es súper común, es mucho más común de lo que parece, especialmente cuando se tiene muchos contenedores, ¿no? Cuando se tiene muchos contenedores, empezamos a ver que alguno de ellos no está funcionando, no se están encontrando, etc. Entonces, hasta este punto, viendo
que el contenedor de frontend está funcionando, pero que no está mostrando ningún resultado, ya podemos pensar que hay un problema con la base de datos. Pero si vemos esta otra, nuestro visualizador de datos, vemos que la base de datos está corriendo correctamente. Entonces, por descarte, de alguna forma, podemos darnos cuenta que el aplicativo que no está funcionando es el backend. ¿Ok? Un elemento súper interesante y súper importante en este sentido son la revisión de logs que se tiene. Si se fijan acá, por todos estos elementos, podemos ver que aquí ha habido un problema, ¿no? Aquí ha habido un problema, que de hecho ya nos indica que hay un error de conexión, hay un error de conexión con la base de datos, que no está pudiendo conectarse a la base de datos. Ahora, si nos vamos también al aplicativo y vemos en su capa de logs, podemos ver el mismo tipo de error, es decir, que no está encontrando la base de datos. En este sentido, nosotros hemos creado un conjunto de contenedores que, si bien a nivel de servicios no dependientes están encontrando, al tratar de conectarse con el Mongo como tal, no se están pudiendo conectar o no lo está encontrando. De hecho, ese es el mensaje que nos indica, ¿no? Básicamente indica que no encuentro la máquina 127. La máquina 127, como ustedes saben, es la dirección local, ¿verdad? Entonces, desde el backend no está encontrando la 127. Y esto es lógico en el sentido de que al yo decirle que use la máquina 127, ¿qué le estoy diciendo? Que busque adentro del propio contenedor. Que busque adentro del propio contenedor. Entonces, como en este contenedor no tenemos instalado, perdón, no tenemos instalado una base de datos, no lo está pudiendo encontrar. Lo que vamos a hacer entonces es irnos a dónde está la definición. Irnos a dónde está la definición. Si se fijan, este 127.001 le está indicando que tiene que buscar en la máquina interna, en la máquina local, pero dentro de este contenedor no hay una máquina interna que tenga un servidor de datos en Mongo. ¿Qué IP debería estar acá? Estoy deteniendo los contenedores. ¿A alguien se le ocurre qué IP debería estar ahí? Cada vez que nosotros creamos uno de estos servicios, internamente el servicio de Docker le asigna IPs dinámicas a cada uno de estos elementos. DB, este contenedor, va a tener su propia IP, app también y API también. Pero además, cuando nosotros estamos viendo el Docker Compose, habíamos dicho que estos definen nuestros servicios. Si esto define un servicio, internamente también entendemos que este DB como servicio está asociado a un nombre. De la misma forma, app como servicio está asociado a otro contenedor y API como servicio está asociado a otro servidor.
Entonces, para que estos puedan verse, en esencia lo que tenemos que hacer sería verificar que la resolución de nombres esté funcionando correctamente. Entonces, lo que voy a hacer es verificar qué máquinas están corriendo. Ustedes saben que esta es mi base de datos, este es mi API y este es el app que para este efecto vendría a ser el frontend. Hemos visto que el error está en el backend. ¿Por qué? Porque el backend no está encontrando la base de datos. Entonces, lo que voy a hacer es entrar a esta máquina, de forma iterativa. Le voy a decir que le voy a dar la etiqueta que me proporcione una shell. Bien, esto es importante. Yo en este punto les había dicho que cada uno de estos es un servicio y automáticamente Docker le asigna un IP a los servicios y le asigna también un nombre. ¿Cuál es el nombre que le asigna el DNS que ha de entender este servicio? En este caso es DB, en este caso es app y en este caso es API. Entonces vamos a hacer un ping a DB, que es el nombre con el que estos contenedores se conocen entre sí. Entonces vengo directamente y le digo ping a DB. Hasta este punto, ¿qué es lo que he hecho? He ingresado al contenedor que está corriendo el backend. Y le estoy diciendo que haga un ping a DB. DB es mi nombre de servicio, que lo hemos definido en el compose. Y este ya lo está traduciendo el nombre de servicio a una IP, que vendría a ser 172.18.02. Entonces, me voy a mi aplicativo y le digo que esto es 172.18.0.2. Ok, entonces con esto le estoy diciendo que mi servidor de Mongo está en esta IP conocida dentro del contenedor. Para verificarlo, y como ya habíamos visto previamente, lo que he hecho es modificar el archivo por fuera, pero si se fijan, estoy montando el código fuente directamente desde el archivo principal. Entonces, simplemente con reiniciar la máquina, teóricamente debería de funcionar. Voy a hacer eso, voy a ejecutar el docker restart y le voy a indicar que la máquina que quiero reiniciar es la 6DC. Entonces, al hacer esto, ya estaría haciendo que esta máquina tome la configuración adecuada del IP de la base de datos. Entonces, haciendo eso, verifico que mi aplicativo esté corriendo. Creo que todavía no lo ha tomado. Bueno, puede ser que se haya cachado. Voy a mejor a detenerla. Estoy deteniendo los contenedores para que me agarre la configuración. ¿Ok? Y nuevamente voy a levantar los servicios.
Si se fijan, ya he levantado el backend. ¿Qué más? Voy a verificarlo. Entonces me vengo nuevamente a mi aplicativo. O es probable que haya cambiado la IP de mi base de datos. Ya, es probable que haya cambiado la IP. Voy a verificar nuevamente cuál es la IP que está utilizando. No, ni siquiera he levantado la red. Debe haber un conflicto con la red. Deme un segundito. Creo que es esto. A ver, vamos a intentar nuevamente levantar. Sí, aparentemente todo está correcto. Voy a detenerlo. Y voy a levantar nuevamente el applet. Mientras tanto voy a revisar si la IP es correcta. Si es correcta. Bien, bueno, este tipo de situaciones siempre se dan, ¿no? Al momento de levantar y bajar servidores y demás. Hasta que tengamos práctica. Realmente una vez que ya funciona la primera vez, ya esto se hace un poco más sencillo. Nuevamente no estoy pudiendo conectarme a mi aplicativo, no sé cuál es exactamente el error. Bien, nos tomaremos unos minutos. Voy a revisar cuál es el error que estoy teniendo. Y como para no tenerlos aquí esperando, eh, nos tomaremos los 5 minutos que acostumbramos mientras yo reviso el problema que tenemos, por favor, para no consumir más tiempo. ¿Está bien? Entonces, por favor, nos vamos a tomar unos 5 minutitos. Gracias.
Buenas noches. Vamos a continuar, por favor. El problema que he estado teniendo con los contenedores es que cada vez que detenía el servicio y lo volvía a ejecutar, cambiaba la IP de la máquina donde ejecuta la base de datos. Entonces, lo que he hecho para solucionar esto es que he creado una secuencia de dependencia para que se levanten los servicios de forma. He añadido esta instrucción que básicamente le dice que mi API, que mi servicio backend, depende del servicio DB. Y en la parte del frontend he hecho también lo mismo, ¿no? He creado la instrucción depends on y le he indicado que también el frontend depende del servicio DB. ¿Qué es lo que hace esto? Es que en primera instancia levante este servicio, luego levante cualquiera de los otros dos, pero en primer lugar levante este servicio. Con eso me he asegurado de alguna forma que la IP que se le ha de asignar ha de ser la primera. Entonces, este tiene el IP 172.18.0.1. Entonces, sí, en ese sentido, detengo los contenedores. Detengo los contenedores y los voy a levantar nuevamente. Ahí nos indica, ¿no? Que la base de datos, que este otro servidor está corriendo en el IP. Bueno, debe tener la información, no la estoy pudiendo identificar, pero en algún punto, dependiendo del sistema, dependiendo de los logs que lanza, también podrían ver en este punto qué IP tiene. El tema es que nosotros podemos revisar el aplicativo, el localhost 300, que está apuntando a personas, que en este caso ya está obteniendo la base de datos de forma correcta. O sea, ya estoy obteniendo la información sobre la IP en la que está ejecutándose la base de datos de forma correcta, y en consecuencia el aplicativo, como lo ven, también ya está obteniendo los datos de la base de datos de forma correcta. Bien, ahora les consulto, ¿creen que esa es una solución adecuada? Definir una dependencia entre los servicios que se han de levantar. O sea, en este punto le estoy indicando que se levante primero el primero que he encontrado, ¿no? El 172.18.0.1. Eso porque yo sé que al ser el primer servicio que va a encontrar, la máquina le ha de asignar de forma aleatoria ese número. Pero, ¿ustedes creen que es una solución adecuada? ¿A alguien se le ocurre una mejor solución? Sí, Ademar, por favor. Sí, como dice el compañero en el mensaje, sería mejor utilizar variables del environment. Exacto. Exactamente ahí quería llegar. Tener la IP de alguna forma quemada en esta parte de nuestro código no es adecuado, porque va a suceder lo mismo que me sucedía hace unos minutos, ¿no? Yo ponía la IP 2 y cambiaba de repente por una IP a una IP diferente. Entonces, cambiaba de nuevo la IP y volvía a reiniciar la máquina y nuevamente cambiaba de IP. Entonces, eso hacía
que definitivamente nunca se encuentre el servidor de datos porque estaba rebotando entre diferentes IPs que no eran correctas. Para este tipo de situaciones, lo importante es definir dentro de una variable de entorno en el composer a qué servicio queremos apuntar. De hecho, en este punto, en el API, esto de el orden de dependencia, en este caso en específico, ha funcionado. Pero en este caso en específico ha funcionado porque sabía que al ser un único servicio, a este le iba a asignar el primer número disponible de la IP. Pero no es suceder diferentes situaciones que no asigne el IP que yo estoy buscando. Entonces, una mejor solución, como bien indican sus compañeros, es que podamos crear una variable de entorno, que es precisamente esta, ¿no? Environment. Entonces, ¿qué debería contener la variable de entorno? Como indica en el editor, tiene que tener una clave y un valor. Entonces, yo voy a definir que mi variable de entorno sea una db-URL, básicamente, que esté apuntando al servicio de Mongo, ¿no? Voy a poner Mongo. Esto obviamente depende de las configuraciones de los servicios que tengan y demás. Eso ya es un poco específico en el sentido de, por ejemplo, de si usan Mongo, si utilizan MySQL y demás. Pero en este punto, lo que viene a continuación es que necesito hacer referencia a un servicio que estoy utilizando. En este caso es DB, es decir, estoy apuntando a este servicio. Ahora bien, si yo aquí definiese una IP 172.003, podría funcionar, pero de todas formas me estaría yendo casado a una IP. Entonces no es lo ideal. Lo ideal es que apuntemos una variable de entorno que podamos utilizar a través del DNS interno que tiene Docker, ¿no? Entonces, una vez que ya estoy indicando qué servicio es el que necesito utilizar, qué servicio de estos que están definidos, le indico que necesito acceder a esta colección de datos. Entonces, guardo todo esta variable de entorno para utilizarlo. Posteriormente, en nuestro aplicativo, si se fijan, tengo este await, Mongoose Connect, que básicamente lo que hace es que antes de que haga cualquier otra cosa, trate de conectarse a la base de datos Mongo, ¿no? Entonces, ahí también tengo que hacer referencia a la variable de entorno que estoy utilizando. Básicamente es esto mismo, ¿no? Pero con la diferencia de que aquí tenemos que indicarle que no vamos a utilizar una IP directamente, sino que de la variable de entorno, que sería de esta forma, ¿no? Esta db-URL es esta db-URL. Estoy indicándole cuál es la variable que tiene que utilizar. Entonces, con eso en mente ya podríamos volver a ejecutar nuestro aplicativo. Siempre este await hace que esté en memoria, ¿no? Varias solicitudes. Entonces, por eso es que siempre el API tarda un poco más que el resto. Por ejemplo, este tarda en detenerse 10 segundos y el resto se detiene mucho más rápido. ¿Ok? Entonces voy a detenerlo y lo voy a reconstruir. Con eso en mente ya estaría creando
Y en ese sentido ya no importa demasiado cuál sea la nueva IP que tenga la base de datos, porque ya lo está agarrando de la configuración, ya no está agarrando la configuración de la IP, sino está agarrando la configuración del DNS. Y como podemos ver, ya tenemos los aplicativos corriendo de forma apropiada. Bien, algo de los elementos interesantes que tiene Docker es precisamente que nos inicia dentro del procesamiento del escalamiento horizontal. Es decir, yo podría tener diferentes sistemas, diferentes contenedores que estén escuchando en diferentes puertos, ¿no? Es lo que les había mostrado también en algún momento previamente. Entonces voy a hacer que esto sea app alternativo, digamos, que también está apuntando al frontend, y que en este caso, en lugar de recibir las solicitudes por el puerto 80, reciba las solicitudes por el puerto 85, y que las mapea a su contenedor, etc. Todo esto ya lo conocen previamente. Entonces, lo que estoy haciendo es crear un nuevo contenedor que también esté escuchando solicitudes para el mismo aplicativo. Esto es básicamente lo que es un mecanismo de escalamiento horizontal, ¿no? Estoy creando un nuevo contenedor que también va a estar escuchando en el mismo puerto. No va a estar escuchando en el mismo puerto, sino que va a estar apuntando hacia el mismo backend. Es decir, ahora voy a tener dos sistemas de frontend que van a estar apuntando hacia el mismo backend, y este backend a su vez se comunica con una sola base. Y eso es parte del crecimiento horizontal, porque yo podría tener muchos contenedores. Voy a detener todo. Voy a detener todo. Y lo que les comentaba. Entonces, esto es uno de los elementos interesantes que se puede utilizar en cuanto a la composición de servicios. Sobre esto se podría construir muchas cosas más, ¿no? Podría tener un proxy que vaya por encima de las dos aplicaciones, que verifique cuál de los dos sistemas está más, que tiene menor consumo de memoria, por decir algo, y que me vaya a ese sistema. O podría levantar un sistema de réplica para la base de datos, o podría levantar un sistema de colas, en fin. Realmente, cuánto pueda crecer esto ya es dependiendo de la configuración que ustedes quieran darle, dependiendo de los elementos que quieran manejar dentro de su Docker Compose. En este caso, nada más que para hacer la prueba, voy a volver a levantar los servicios. Y si se fijan, ya he levantado más servicios. Ahora nuestro contenedor, nuestro multicontenedor, ya no tiene uno, sino tiene 4 contenedores funcionando correctamente. Entonces, si yo verifico el aplicativo en el puerto 80, está corriendo correctamente. Y si verifico también en el puerto 85, también está corriendo apropiadamente. Entonces, voy a incluir aquí un nuevo nombre que ya me lo ha añadido, y como estos están compartiendo la base de datos, también se ha de añadir automáticamente. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente, ahorita tenemos dos sistemas escuchando. Tengo dos sistemas escuchando, y yo podría en algún momento atender, por decir algo, solamente como ejemplo, podría atender unas 1000 solicitudes, y podría atender unas 1000 solicitudes. Pero supongamos que otro de repente está atendiendo unas 5000 solicitudes,
y cae este sistema. Entonces, si este sistema cae, voy a hacer que, por ejemplo, voy a simular que este sistema ha caído, lo detengo, este ya ha caído, no se encuentra o ha entrado fuera de servicio, pero en cambio este otro sigue funcionando correctamente. ¿Sí? Si tuviera más, obviamente podría soportar más servicios, podría soportar más usuarios, demás. Hay muchas estrategias para ese tipo de situaciones. Y eso es lo que nos lleva a lo que es Kubernetes. Vamos a irnos directamente a lo que es Kubernetes. Ok, Kubernetes. Esto es el path regular que hemos transitado en el curso. Y más allá del curso es probablemente la forma como transitamos en nuestra vida de desarrolladores de software, ¿no? Empezamos con lo que hemos aprendido en la universidad, con una aplicación monolítica que tiene todos sus servicios dentro de la misma máquina, la base de datos, etcétera. Todo esto está dentro de la aplicación monolítica que llamamos. A partir de esa aplicación monolítica, hemos visto que el camino regular, el camino lógico, es pasar a los microservicios, que es lo que habíamos explicado también en la primera clase. Básicamente, lo que haces en los microservicios es especializar de alguna forma qué es lo que estás haciendo y qué es en esencia lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos el frontend por un lado y tenemos el backend por otro lado. El backend hace solamente lo que tiene que hacer el backend, está específicamente diseñado para que haga lo que tiene que hacer el backend, y el frontend, que en este caso es como una representación HTML, pero también es un microservicio en el sentido de que está diseñado específicamente para mostrar un resultado y ese resultado es mostrar los datos. O sea, dentro del contexto de lo que significa un microservicio como tal, puede que no sea tan concreto porque un microservicio lo que hace en efecto es retornar un valor y este no retorna un valor, sino que simplemente toma los datos que está proveyendo el backend y lo está renderizando. Pero el comportamiento es similar, ¿no?, a lo que debería ser un microservicio, o lo que hace, mejor dicho, un microservicio. Y hemos visto que en ese caso, hasta aquí, es como estábamos al principio de la clase, básicamente. Teníamos el backend funcionando dentro de nuestra máquina principal y el frontend también corriendo dentro de nuestra máquina principal. Es decir, los microservicios ambos estaban dentro de la máquina principal. El siguiente paso lógico es que cada microservicio o cada servicio funcione dentro de su propio contenedor, que es en esencia esto. La base de datos está dentro de un contenedor, el backend está dentro de otro contenedor y tengo otros contenedores en los que podría incluirse el frontend. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso lógico es Kubernetes. Básicamente, Kubernetes es un orquestador. ¿Ok? Kubernetes es una plataforma de código abierto para automatizar la implementación, el escalado y la administración. Esa definición es la más simple que he podido encontrar y de hecho es la definición que tienen en la propia página web del proyecto. Como hemos visto con este ejemplo, al nosotros tener diferentes contenedores, lo que estamos haciendo es ya iniciar unos pasos dentro de lo que es el escalamiento horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos contenedores similares que emulan una máquina completa que es similar. Entonces, Docker de alguna forma ya nos provee algunas herramientas que nos permiten hacer
sin embargo, no tenemos todos los elementos correctos para llamarlo un orquestador y no hace escalamiento horizontal automático. Porque en este caso, imagínense que este aplicativo o este otro aplicativo esté corriendo. Aquí tiene capacidad para recibir 1000 solicitudes. Este tiene capacidades de recibir otras 1000 solicitudes. ¿Está bien? Pero estamos justamente en un punto en el que hay muchos estudiantes que quieren registrarse y han sobrepasado las 2000 solicitudes, los 2000 requests a la página, y no tiene capacidad de estos contenedores manejar esas solicitudes. Entonces, necesitaríamos que un nuevo contenedor se levante para que a su vez este nuevo contenedor sea capaz de recibir las nuevas solicitudes que estos otros dos ya estarían prácticamente ignorando. Docker no hace eso de forma automática. Docker no hace eso de forma automática. Y es ahí donde empieza Kubernetes, ¿no? Kubernetes empieza a orquestar las diferentes, bueno, más adelante vamos a ver los nombres en específico, pero empieza como que a orquestar los contenedores, porque de hecho Kubernetes, una de las tecnologías que maneja es Docker, empieza a orquestar los contenedores para que estos armonicen de alguna forma y puedan llenar esos vacíos que Docker en sí mismo tiene. Es decir, sí, adelante, por favor. Sí, ¿cómo está, Inge? Disculpe una consultita. Eh, Justamente para esta etapa de orquestación de servidores, usualmente en el ambiente empresarial, optan, si la empresa es pequeña, por ejemplo, con Docker Swarm y ya para escalas más grandes con Kubernetes. Y esa transición de Docker Swarm a Kubernetes, ¿cuán sencilla es? Y no sé si usted lo sugeriría o ir directamente por Kubernetes. Ya, bueno, eso me lleva a la siguiente diapositiva. Te voy a contestar la pregunta a continuación. Bueno, antes de contestar la pregunta, ¿por qué nosotros manejamos Kubernetes? Porque es un sistema ampliamente aceptado y que tiene mucho soporte y es también de código abierto. Y está orientado a la facilidad de administración y tiene configuración declarativa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los elementos que hace Kubernetes ya están de alguna forma administrados de forma automática. Ya está pensado para que funcione de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando hablamos de orquestación de contenedores o de orquestación de servicios, tenemos que imaginarnos que hay esta persona, ¿no? El director de orquesta, digamos, un director de, sí, el director básicamente, que lo que hace es dirigir a todos los otros operativos para que hagan una cosa u otra cosa o para que entren en función en un momento adecuado o para que marcar la entrada hacia un elemento, etc. Entonces, este director, cuando ve que un contenedor está a punto de caer, puede decir que se levante otro, ¿no? Entonces, cuando estos elementos están libres de alguna forma, o mejor dicho, ya no tienen que participar dentro de la orquesta o no tiene sentido que participen dentro de la orquesta, el director el director lo que hace es mandarles una señal de alto o de silencio y demás. Entonces, ese tipo de orquestación es lo que hace Kubernetes. Hay dos tipos de orquestación. Básicamente, uno de ellos es la coreografía y la otra es la orquestación como tal. En este caso, coreografía implica que cada elemento sepa lo que tiene que hacer
en función a lo que está haciendo otro, ¿no? Es como cuando existe un cuerpo de baile, los bailarines son de alguna forma autónomos y saben qué es lo que tienen que hacer, el momento que tienen que hacer, y entre ellos se van marcando el paso. En cambio, la orquestación como tal, para la dirección, lo que hace es que hay un punto principal que sabe exactamente qué están haciendo los demás y sabe en qué punto tiene que participar el otro elemento. Ya, esa es la orquestación. Es decir, este ente, este engine, lo que hace es conocer los detalles del funcionamiento de cada una de las plataformas para iniciar con uno o con otro. Bueno, contestando la pregunta, Kubernetes tiene muchas cosas que están más allá de lo que hace el Docker Swarm. Básicamente, lo interesante es el self-healing, que es la verificación de autosalud, de autodisponibilidad, y el autoescalamiento. Realmente no estoy del todo seguro si tanto la verificación de salud y el autoescalamiento lo hace Swarm. ¿Ok? No estoy del todo seguro, pero sí lo hace Kubernetes. Y lo que hace a Kubernetes una gran tecnología realmente, y dentro del mundo empresarial, lo que hace que todo el mundo se incline por este tipo de tecnologías es precisamente el autoscaling. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de crecer horizontalmente prácticamente de forma declarativa. Es decir, yo verifico que una de las máquinas está llegando a su punto de colapso de alguna forma, y lo que hago es crear otro contenedor, otra máquina, prácticamente automáticamente, ¿no? Una vez que se ha configurado la declaración de cómo se tiene que escalar, Kubernetes lo que hace es levantar un nuevo contenedor, levantar un conjunto de contenedores. Saben que Kubernetes, si bien nosotros hasta este punto hemos visto que hemos trabajado con contenedores y multicontenedores, realmente Kubernetes trabaja sobre un grupo de contenedores, es decir, no es que aquí adentro hay un contenedorcito como habíamos visto con el Docker Compose, sino que esto podría ser en efecto un grupo de contenedores que se vayan levantando. Entonces eso hace mucho más complejo el tema de la administración, pero que también la facilidad que esto brinda de que sea automático, de que a partir de la configuración podamos levantar una granja de servicios, hace que esto esté totalmente aceptado dentro de la comunidad. Esa es una de las razones principales por las cuales yo elegiría autoscaling, yo elegiría Kubernetes sobre Swarm. Lo mismo, tengo el self-healing, que es una verificación individual de los contenedores para ver qué es lo que está sucediendo en específico con cada uno de ellos, para que de esa manera yo decida qué mecanismo voy a ejecutar para mantener la salud de mis contenedores. Podría ser que mi mecanismo sea simplemente no aceptar más solicitudes, que prácticamente nunca sucede, ¿no? Porque detener la cantidad de solicitudes es básicamente lo mismo que entrar en un rechazo al servicio, entonces como que no tiene sentido, sino que el camino lógico a esto es o liberación de memoria o el autoscaling. Estos dos están ampliamente relacionados. ¿Qué significa el Service Discovery? El Service Discovery es como el problema que habíamos visto, ¿no? Nosotros en este punto tenemos servicios y cada uno de estos servicios está definido por su nombre de servicio. Y cada uno de los elementos hace referencia al servicio que está tratando de utilizar. En este caso, a través de esta variable de entorno, yo le estoy diciendo que me utilice este servicio. ¿Okay? Pero en este punto, esto es algo que se ha hecho manualmente.
en realidad se está haciendo la configuración manualmente. ¿Qué pasaría en este caso, por ejemplo? Les había mostrado que tengo este frontend y que por alguna razón, usualmente por recursos además, se ha quedado sin memoria el primero, entonces yo decido levantar otro servicio. Al levantar otro servicio, tengo que volver a reconstruir toda la arquitectura de los contenedores, porque este no se registra de forma automática. Es decir, para que este sepa que hay un nuevo contenedor, un nuevo servicio, tengo que volver a reiniciar todo esto y de esa forma estos otros servicios van a saber que este app alternativo también está disponible. Y aún así, sabiendo que, bueno, teniendo el aplicativo corriendo como un nuevo servicio dentro de nuestro conjunto de contenedores, aún así, este API no sabe que existe necesariamente este app. Este API no sabe que existe necesariamente el app alternativo. Entre ellos no se conocen. Y de hecho, por la estructura de orquestación, no deberían de conocerse. Pero tiene que haber alguien, una tecnología, un ente que esté sobre estos servicios que les diga, ¿sabes qué? Tu API vas a interactuar con una app, pero también puedes interactuar con un app alternativo o puedes interactuar con cualquier otro servicio que se vaya registrando. Entonces, el descubrimiento de servicios es básicamente un servicio que esté disponible para el engine y que este nuevo servicio esté disponible a su vez para los otros servicios que ya están ejecutándose. Eso es lo que diferencia fundamentalmente de los otros orquestadores, ¿no? Los otros orquestadores, por ejemplo, Swarm, bueno, en realidad esos son como que los más populares, no tienen esa forma automática de descubrir los servicios. ¿Okay? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, si en un entorno empresarial yo utilizaría Kubernetes o Swarm, definitivamente Kubernetes, por todo lo que implica, ¿no? El Service Discovery es súper, súper útil. Tener la posibilidad de que automáticamente un servicio se levante, se ejecute, se registre y esté disponible para los otros servicios es súper cómodo. Eso lo que te lleva es a tener un tiempo de respuesta muerto de 0, ¿no? Es decir, cuando hemos visto este problema, que yo no podía conectarme con un servicio porque no lo encontraba, he tenido que detener el servicio y levantarlo nuevamente. Eso implica un tiempo de respuesta muerto. Bueno, y eso está en función al error que he cometido. Pero tener este nuevo aplicativo alternativo sin la necesidad de reiniciar todo el engine, eso realmente nos lleva a un tiempo de servicio muerto prácticamente nulo, prácticamente nulo. Lo que he hecho en este punto de detener un contenedor, por ejemplo, y luego levantarlo, también me da un tiempo de respuesta de tiempo muerto casi nulo. Sin embargo, no es automático. ¿Me entienden? El hecho de yo tener que detenerlo y yo tener que levantarlo hace que deje de ser automático. Si bien el tiempo de respuesta es 0, porque por ejemplo, ahora si yo levanto este contenedor, ya tengo ambos funcionando al mismo tiempo. ¿Okay? Imagínense que por cualquier razón este haya muerto, lo detengo, el otro sigue funcionando y yo podría crear un nuevo contenedor adicional, pero ya no es automático. Entonces, ese tiempo de respuesta, esa planificación de tener otro contenedor dentro de mi grupo de contenedores y demás, hace que ya no sea automático. Realmente Kubernetes viene a solucionar muchos de los problemas que un Docker no lo tiene. Y bueno,
Ayer les comentaba la analogía, mejor dicho, en la anterior clase les comentaba la analogía de que el Dockerfile es como la suma y la resta. Después del Dockerfile viene el Docker Compose, que ya vendría a ser la multiplicación. O sea, estoy utilizando lo que se ha hecho con la suma y la resta para poderle dar más funcionalidad. Entonces, si seguimos en esa línea analógica, la utilización de Kubernetes es básicamente una potencia. Es decir, estamos utilizando lo que teníamos antes, que era el Docker Compose, y lo estamos potenciando en cuanto a funcionalidad. Por eso les comentaba que para mí, realmente Kubernetes es un módulo en sí mismo para el despliegue de aplicaciones, porque tienes que tener mucho conocimiento en el tema de proxies, tienes que saber que maneja su propia base de datos, que maneja su propio scheduler, que maneja un verificador de salud interno, hace la redistribución de memoria, hace un conjunto de verificaciones que hace que en sí mismo sea mucho más complejo de lo que es Docker en realidad. Pero es importante también mencionar que Kubernetes ha ido recogiendo todo lo bueno que se hacía con Docker y lo ha ido organizando para que haya una tecnología superior que esté sobre ellos. Por eso es que, de hecho, se lo llama orquestador, ¿no? Básicamente, Kubernetes se compone de dos elementos principales, que es el que les comentaba, el que maneja toda la tecnología de orquestación, que se lo denomina como máster. Y por otro lado están los kublets, que son en efecto los que manejan las tecnologías de containerización o los diferentes elementos a un nivel granular, un poco más específico. Bueno, a un nivel más específico. Básicamente, el máster está compuesto por el administrador de controladores. También está compuesto por el Kube Server, el API Server, que es el que ha de obtener las solicitudes y ha de canalizar las solicitudes también. Y tiene su propia base de datos, que es esta etcd. Y como les comentaba también, tiene un scheduler. La idea del scheduler es que las operaciones periódicas que se necesite realizar dentro de todo este conjunto de tecnologías se vayan realizando de forma automática en función al tiempo que se haya definido. ¿Qué quiere decir? Verificación de nuevos servicios, verificación de estados, verificación de solicitudes. Entonces, es un gran conjunto de elementos que manejan los schedulers, que es información con la propia base de datos que tiene Kubernetes para poder ejecutar las tareas que se tienen con los kublets, ¿no? Es todos estos términos, todos estos componentes los vamos a ir revisando así a grosso modo, pero es básicamente lo que les comento. Es una base de datos, es un scheduler, es un planificador de tareas, y los kublets son los que manejan los nodos a detalle. Bueno, podríamos continuar, pero creo que no tendría mucho sentido continuar con lo siguiente. Es básicamente de lo que se trata Kubernetes. Como les digo, es mucho más complejo, es mucho más interesante dentro del entorno empresarial. Por lo menos en las empresas en las que he tenido oportunidad de trabajar, siempre han preferido Kubernetes sobre las otras tecnologías. Y de hecho ahora Kubernetes se puede trabajar directamente con AWS, se puede trabajar con Azure, se puede trabajar con Google Cloud. Entonces, el soporte para Kubernetes es muy grande. Es muy grande. La mayor parte de las implementaciones de servicios cloud directamente están utilizando Kubernetes. No estoy seguro si estas tecnologías, si estas empresas de servicios en la nube manejan Swarm, pero es como que Kubernetes es el más adecuado para entornos empresariales. Y si ustedes necesitan invertir tiempo en conocer una tecnología, yo me iría directamente sobre Kubernetes,
que básicamente les da de ayudar a entender cómo es este mecanismo de replicado, los sistemas de proxy, los sistemas de autoscaling, todos esos conceptos ya los tiene Kubernetes. Entonces, si ustedes se van a aprender una tecnología y aprenden Kubernetes, pasar de ahí a un sistema más sencillo sería mucho más fácil, ¿no? Por eso, para dedicarle tiempo y para dedicar a aprender una tecnología, considero que es mejor Kubernetes. Eso es, mis estimados compañeros. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quisiera revisar algún otro detalle. Nuestro compañero Ademar nos pregunta si Swarm es una forma simplificada de implementar Kubernetes. No es una versión simplificada, ¿no? Swarm es como que una tecnología paralela, pero que no tiene las mismas capacidades. Es decir, Kubernetes es mucho más grande y puede trabajar con otros contenedores además de Docker. Docker es como que una parte de sus nodos de los kubelets, pero podría, en cambio, Docker Swarm básicamente está casado con Docker, que no es malo porque de hecho Docker también es súper aceptado, pero nuevamente, o sea, si vamos a aprender una tecnología, yo me iría directamente por Kubernetes, por todo lo que implica, ¿no? En cuanto a conocimiento teórico, y de un punto muy grande bajar a algo pequeño es mucho más sencillo. Pero eso también es subjetivo, ¿no? Es parte de lo que yo pienso. Yo en este punto no invertiría demasiado tiempo en aprender Docker Swarm, preferiría irme directamente por Kubernetes, porque sé que es más aceptado y porque las empresas buscan más esta tecnología sobre las otras alternativas. Pero nuevamente, eso es una apreciación netamente personal. A ver, perdón, hay otra pregunta. Dice, ¿cómo resuelve Docker el tema de persistencia de datos? Básicamente evitar que las bases de datos se destruyan al momento de reconstruir. Hay mecanismos, hay mecanismos. Como les había comentado con lo del Docker Compose, tenemos mecanismos para, por ejemplo, implementar en volúmenes diferentes, implementar en nodos diferentes, hacer que tengamos volúmenes compartidos, ese tipo de situaciones. Se puede configurar tanto en Docker como también en Kubernetes. Kubernetes para este tema de la sincronización entre nodos, entre contenedores, tiene su propia base de datos. Tiene una base de datos interna que permite hacer ese tipo de configuraciones, pero básicamente esa es información volátil de alguna forma en cuanto Kubernetes está activo. Pero ya si bajamos al nivel de contenedores, hay mecanismos, ¿no? Yo les había mostrado que, por ejemplo, cuando nosotros creamos un servicio de almacenamiento de datos, estamos utilizando un volumen específico externo. Este es un volumen específico externo. Y esto se hace porque es parte del requerimiento del contenedor de la base de datos. Entonces, esto se almacena por fuera del contenedor de base de datos. Entonces, de la misma forma, si nosotros vamos a la sección de volúmenes, podemos manipular los volúmenes. En este caso, todas estas se han creado automáticamente, creo que parte como réplica, pero la que nosotros hemos configurado es esta. Entonces, si nosotros entramos a verificar los datos que existen, están almacenados y podríamos nosotros definir dónde lo vamos a almacenar, cómo los vamos a almacenar, pero ya es un poco más de revisar a detalle el comportamiento de qué es lo que se necesita, ¿no? Ahora también estamos viendo que estamos trabajando sobre una base de datos que es Mongo, y sabemos que la forma de almacenamiento de Mongo es un poco más
orientada a este tipo de archivos. Si utilizáramos una base de datos MySQL, podríamos manejar otro tipo de archivos, podríamos crear servidores réplica. Entonces, ya es un funcionamiento más a detalle de cómo queremos manejarlo, cómo configuramos, ya sea el contenedor o ya sea los nodos de Kubernetes. Bien, si alguien más tiene dudas, este es el momento. Recuerden que mañana es práctica, no vamos a pasar clases. Me pueden escribir directamente en el Classroom si es que tienen alguna duda, algún problema, cualquier situación de esas. Y yo voy a estar tratando de contestar lo más rápido posible. Entonces, conmigo nos veríamos directamente el día jueves. Espero que esta parte de Kubernetes les parezca interesante. Como les dije, voy a tratar de mandarles el curso más hacia adelante y algo más vamos a poder revisarlo el día jueves. La práctica solamente va a ser hasta el Docker Compose. De hecho, cualquier evaluación que tengamos para el módulo, para este módulo, va a ser hasta Docker Compose, porque definitivamente Kubernetes es demasiado grande como para intentar evaluarlo o como para poder verificar a detalle algún otro elemento necesario. ¿Ok? Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, sí, no hay examen, por si acaso. O sea, la intención de este módulo es en primera instancia, encontrarle un sentido al despliegue de lo que han hecho en los módulos anteriores, ¿no? Es decir, cómo funciona el backend, cómo es el frontend, cómo interactúan, cómo se despliega, cómo funciona dentro de un contenedor, etcétera. Entonces, esa es la intención. ¿Qué me interesa y qué es más interesante para nosotros? Es que hagan la práctica. La práctica la van a subir hasta mañana. Si no la terminan, no hay ningún problema. Súbanlo de todas formas. Indíquenme un comentario que digan, he hecho hasta aquí, no he podido hacer esto, o me ha dado problemas hacer esto otro, de tal forma que yo les pueda retroalimentar. O sea, la idea de que hagamos una clase práctica en la que ustedes vayan a mandarme archivos y demás, es que yo pueda ver individualmente cómo están avanzando. Y he tratado de contestarles individualmente también en la práctica 2, decirles, esto han hecho bien, esto necesita mejorar un poco más, etcétera, para ver que realmente haya un aprovechamiento del curso, porque un examen no me indica realmente que haya habido un aprovechamiento. Entonces, por eso no hay evaluación en este módulo. Me interesa que sea totalmente práctico. Por eso no hay evaluación en este módulo. La práctica de mañana, háganlo hasta donde llegue. Si lo terminan, obviamente tienen sus 100 puntos asegurados. Si no logran terminarlo, les voy a indicar si tienen algún problema, vamos a tratar de resolverlo. Los que no pueden presentar la práctica mañana, indíquenme hasta dónde han avanzado y en función de eso yo voy a decidir si es que pueden continuar por el 100% o va a haber alguna penalidad, alguna situación de esas, ¿no? El tema es que me hagan llegar sus dudas, ¿sí? El tema es que me hagan llegar sus dudas para que yo en función a eso también pueda ver que sí están avanzando y que sí están aprovechando el curso. Como les digo, mi intención es... Sí, dígame. Buenas noches. Yo le cuento que yo esta semana ya no puedo en las noches porque estoy con otros cursos que estoy tomando y mañana la práctica no sé qué hora va a subir. No voy a poder hacerla porque yo ya tengo cursos planificados toda esta semana. Entonces yo por eso era mi duda si va a dar tiempo para presentar la práctica porque las clases ya deberían acabar la anterior, entonces yo no voy a poder mañana ni el día jueves estar en clases. Ya, bueno, es un caso especial, ¿no?
me mandas un mensajito, nada más allí por el Classroom, o sea, lo marcas como entregado y me indicas la situación y yo lo voy a tener en cuenta. Realmente para la práctica no me hago problema, tienen como que hasta la próxima semana para poder entregarlo sin penalidad, o sea, sin reducción de puntaje, ¿no? Pero sí me interesa mucho que lo hagan. O sea, es comprensible, ustedes tienen otras actividades y demás, entonces no me hago demasiado problema en que lo puedan entregar después, pero sí, por favor, mándame un mensajito por el Classroom para que yo te mantenga la nota. Y las personas que estén en la misma situación, eh, también, ¿no? O sea, mándenme un mensajito que digan, yo no puedo hacer la práctica el día de hoy y ya vemos qué es lo que se puede hacer. Sí, adelante, por favor. Disculpe una consulta. Hemos hecho ya 2 prácticas y sobre qué porcentaje se va a calificar la última práctica, disculpe. Sí, en la anterior clase les había comentado que la primera práctica vale 20%, la segunda práctica vale el 30% y la última va a valer 50% de la nota total. Entonces, en función a eso ya vamos a ponderar, ¿no? Los exámenes, todo se califica sobre 100 y las prácticas, después de obtener la calificación, las vamos a dividir en cuanto al porcentaje y la suma total va a ser el resultado de su nota. Comento eso porque ya he notado que hay ausencia, ¿no? Esta semana, porque la verdad algunos tenemos actividades igual y otra consulta más sería porque en el anterior módulo hubo unas observaciones sobre las notas, ¿no? Porque nos dijeron una cosa y al final resultó que era otra, ¿no? Por eso más que todo la consulta. Sí, realmente no estoy seguro de cómo hayan ido los otros módulos, pero yo les había comentado, ¿no? Que desde que publiqué la práctica, que la primera vale ese porcentaje, o sea, 20, 30 y 50. Sí, adelante, por favor, los que necesiten hablar. Sí, Inge, un favor, no sé si de forma personal a cada uno de nosotros nos podría indicar nuestro estado de la práctica 1 y práctica 2 y en qué situación estamos encarando este trabajo final, digamos, ¿no? No con el objetivo de confiarnos, sino saber con certeza cómo estamos, ¿no? Sí, como les digo, yo trato de verificar a detalle las prácticas que me han enviado y como tal, aunque, perdón, Javier, ¿podemos detener la grabación? Creo que todo esto ya es parte de coordinación nada más. Entonces, para no alargar más el video, por favor, si lo podemos detener. Como les decía, yo estoy revisando a detalle y son bastante